Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao, Azkuna Zentroko letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, letren etorkizuna eta egoera, Gutun Zuria Bilbao, izeneko solasaldia izango da 4 ahotsetan. Iban de la Nuez, María Mur, Iñaki Esteban eta Peñat Sarasolarekin. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras de Azkuna Zentroa. A continuación, tendrá lugar la conversación a 4 voces titulada Horizonte y Panorama de las Letras, Gutun Zuria Bilbao, con Iván de la Nuez, María Mur, Iñaki Esteban y Peñat Sarasola. Bueno, arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la mayoría ya lo sabréis, pero tenemos aquí a Iván, Iñaki y María. Los 4 somos asesores en Gutun Zuria desde hace 4 años, así que hablaremos desde ese punto de vista. Eso sí lo hilaremos con la temática de este año: futuro, organización del festival, etc. Hablaremos tanto en euskera como en castellano. Y ya sabéis que en el caso en el que hablemos en euskera tenéis la opción de seguirnos en castellano gracias al servicio de interpretación. Bien, a modo de presentación vamos a contaros de dónde viene cada uno, cómo nos hemos ido acercando a la literatura, y luego ya entraremos a hablar de temas relativos al festival. Así que ¿empiezo yo? Bueno, yo en sí soy autor, soy escritor, así he llegado hasta aquí, pero yo entiendo la escritura junto con la lectura también, ¿no? Porque en primer lugar soy lector, lo he sido siempre y a día de hoy también leo más de lo que escribo. Así que yo me acerco al mundo de la literatura siendo tanto lector como escritor, y diría que en ocasiones tengo la impresión de que lo vivo de una manera un tanto romántica, sobre todo cuando escribo, porque siento que cuando hilo las palabras se generan momentos mágicos, al menos esa es mi perspectiva. Hace un par de años, Jon Gerediaga nos visitó y de hecho era lo que reivindicaba, ¿no? Decía que tenían muchísima fuerza las palabras poéticas. Cuando la palabra tiene esa fuerza creadora, esa fuerza creativa, se genera algo muy especial. Y bueno, pues ese es mi perfil, y yo pues bueno, intento abordar distintos temas en el festival desde mi propia posición, y creo que lo más interesante de un festival es eso, ¿no? Que cada cual lo vive de una manera. ¿Vosotros y vosotras? Sí, ahora que mencionabas que antes que escritor fuiste lector, yo diría que me ha pasado lo mismo, tanto en el campo de la literatura como el otro, porque es verdad que al final si estás trabajando en el ámbito de la literatura es porque antes has sido lector. Yo en mi caso estudié sociología y ciencias políticas y he sido una lectora empedernida desde siempre. Pero en una época tuve muy claro que trabajaría en el ámbito de la política o en comunicación y política. Para mí ese siempre ha sido un campo muy interesante. ¿Qué pasa? Que luego vi que tenía la opción de trabajar en el campo de la política, pero desde una perspectiva cultural, desde el arte contemporáneo. Y a decir verdad, cuando era pero que muy joven, hice unas prácticas en un lugar y tenía 2 opciones. O me iba de Erasmus a Noruega, o me iba con Sony, un lugar pequeño y extraño donde podía hacer prácticas. Y dije, pues mira, me decanto por las prácticas. Y mi madre me decía, pero ¿cómo vas a perder la oportunidad de irte al extranjero con la beca Erasmus? En lugar de eso, ¿cómo vas a ir a un sitio tan pequeño que no tiene ningún futuro? ¿Para qué vas a ir a hacer prácticas ahí? Y dije, pues igual mi madre tiene razón. Pero me quedé en Consoni y mira,
a día de hoy llevo ya casi 30 años en el mismo lugar, en ese pequeño lugar que ha ido evolucionando junto conmigo, ha ido cambiando, y en aquella época trabajábamos con proyectos políticos, pero desde la perspectiva del arte, y así analizábamos la sociedad actual mediante proyectos de arte contemporáneo, y así empezamos a publicar catálogos sobre esos proyectos. De ahí pasamos a traducir algunos libros, algunos autores, sacando con distintas colecciones de publicaciones, y pues bueno, aquella estructura que era Consonis se convirtió en una editorial. Así, Consonis ha estado estrechamente ligado a este mundo de la literatura. Y siempre hemos tenido esa relación con Azcuna porque hemos sido artistas residentes. Bueno, artistas, no sé, algo así. Pero sí hemos sido como la estructura residente, digamos, en Azcuna Centroa. Y empezamos aquí con la radio, luego, en el caso de Gutun Zuria, Consonis se encargaba un poquito más de jornadas de edición independiente. Y bueno, pues a día de hoy seguimos, no sé si de una manera orgánica, pero Consonis sigue trabajando desde una perspectiva feminista, publicando libros y difundiendo distintas voces. Y por eso estoy yo aquí. O así he llegado yo al mundo de los libros y a Gutun Zuria. ¿Iván? Es un poco diferente por generación y porque yo vengo de Cuba. O sea, y yo hice todo lo posible por ser... estudié historia, me gradué con el primer expediente, etcétera. Yo quería ser un historiador. Nada me fascinaba más a mí que la historia, y por razones ajenas a mi voluntad, contra mi voluntad, y no vine a cuento aquí, nunca pude ejercer la historia. Y entonces apareció un movimiento muy interesante artístico en La Habana de los años 80 que sí me acogió. Y me dediqué a usar ese saber que tenía en escribir sobre ellos y junto con ellos. Y entonces, a partir de ahí empiezan una serie de no lugares que son los que me han traído aquí. Es decir, me convertí en un ensayista que no estaba en el medio académico, y también me convertí en un cubano que no estaba en mi país. Con lo cual yo me voy a México, de México voy a Barcelona con una beca, y escribo esos ensayos desde una perspectiva bastante no académica y personal, aparte que empiezo a comisariar exposiciones en una época en que la generación mía, que somos las personas que nacen en los 60, no teníamos estudios curatoriales. De algún modo éramos autodidactas y proyectábamos nuestra ensayística, nuestras ideas, vamos a decirle así, sobre el trabajo colectivo que significa una exposición. Con lo cual, llego al arte. Mi primer libro se llama precisamente La Balsa Perpetua, porque está tambaleándose entre todos estos no lugares, y estoy hablando del año 98, hace ya casi 30 años. Es la agente literaria Carmen Balcells que me dice, bueno, pero ¿dónde está la novela aquí? ¿Cuándo tú vas a hacer una novela? Porque aquel libro tenía capítulos que se llamaban costas, que eran sólidos, y otros puentes entre los capítulos que se llamaban travesías, que incluso estaban en cursivas. Es decir, navegaban entre uno y otro lugar sólido. Y ella detectó que lo que yo tenía que escribir era precisamente esa parte tenue, frágil, etcétera, y que eso me tenía que llevar precisamente a la ficción, a la novela, y no mantenerme en el ensayo. Yo me lamento bastante no haberle hecho caso, sobre todo me lamento económicamente, pero seguí fiel al ensayo desde un lugar en el que nadie se me espera. Consonis me ha publicado, etcétera, saben que trabajo así, y bueno, y seguí también en el arte. Y de algún modo por eso
he llegado hasta aquí. También he dirigido instituciones ya en Barcelona. O sea, sé lo que es programar, sé lo que es vivir en la intemperie de un ensayista sin academia, y sé también lo que es convertir esta idea que ayer se habló tanto por Barry Miles, etcétera, de que la escritura, a fin de cuentas, uno, viene de la lectura, porque todos fuimos niños. Los niños generalmente no somos escritores, pero siempre hemos sido primeros lectores. Y luego, no solo viene de la lectura, sino viene de una cierta idea de la colectividad. No una colectividad primitiva o comunista, vamos a decirlo así, pero los libros, de algún modo, son un artefacto, son balsas, como yo decía, que necesitan de alguien que es mucho más que el individuo que los escribe y sale en las noticias. Y bueno, esa ha sido mi trayectoria, contándolo rápido. Un sujeto en diáspora que no solo es física, no solo es nacional, sino también estilística y de algún modo genérica. O sea, porque, mi escritura no tiene que ver con un género fraccionado o muy fuerte, sino que es bastante híbrida, como la persona que soy. Bueno, pues mi historia es un poco normal, ¿no? Yo, sí, muy normal, porque empecé a leer muchísimo a los 14 años, simplemente porque vino un profesor joven, muy joven, a primero de BUP y era una persona conocida, por cierto. Era un profe que se dedicaba en las clases de literatura a leer novelas policíacas de Dashiell Hammett y de Raymond Chandler, a leer a Baroja, a leer a Borges y a leer a Cortázar y a leer a Nietzsche. Esto era el plan. Bueno. Además del plan general, pero es decir, se podía pasar clases enteras leyendo esto. Y luego la verdad es que era un profe progre que tenía una relación con los alumnos muy estrecha, ¿no? O con algunos alumnos por lo menos. Entonces, a partir de ahí, a partir de esos 3 años con ese profesor, que por otra parte era muy activo en los círculos literarios de Bilbao, conocí a otra gente, y luego con esa gente, la verdad es que quiero decir que todavía soy amigo de toda esa gente, y ahí empezó pues esa comunidad, no sé cómo decirlo, bueno, más que una comunidad era un grupo, la verdad. Era un grupito, era una cuadrilla. Y eso pues mantuvo un poco la curiosidad literaria y sobre todo también esa cosa que se llevaba tanto, ¿no? En aquellos años, en los años 70 y 80, que era leer. Entonces se leía como cosacos, vamos, era no parar. Yo académicamente también, como consecuencia de esos 3 años con ese profesor, estudié filosofía. Estudié filosofía en una época en la que la filosofía y la literatura, la verdad es que eran como 2 primas como muy hermanas, ¿no? Y porque sobre todo la gran influencia no era la filosofía alemana, que luego hemos descubierto que es la buena, ¿no? Pero en fin. Pero entonces era la francesa, y es verdad que la francesa, sobre todo la francesa del siglo XX, en algún tipo de francesa del siglo XX, abundaba el escritor, filósofo, novelista, a ratos poeta, a ratos dramaturgo y algunas veces hasta director de cine. Era un poco eso, ¿no? Era esa mezcla un poco de todas las... Esto un poco la llamada a la creación, que de eso se trataba. Yo seguí estudiando filosofía en el extranjero, pero bueno, pero la literatura siempre estaba ahí. Y luego cuando volví aquí, trabajé en el periódico, en el Correo, y entonces ahí era una época, que eran los años 90, que desde mi punto de vista, quizá también porque lo viví muy de cerca, fue muy fructífera en la literatura española, ¿no? La literatura en español, sobre todo. Y además era un periodo en el que las editoriales eran muy activas. Quiero decir que, bueno, aparte de los nombres habituales de Javier Marías, Muñoz Molina, pues venían aquí, presentaban sus obras, tú les entrevistabas, a la 3ª o 4ª entrevista ya te hacías un poco amigo de ellos. Por supuesto, Bernardo Achaga, que le seguías casi desde la primera obra. Obabacar no vi aquí, pero la segunda, Un hombre solo, sí. Y la segunda la presentó, era todo también como muy
muy poco organizado. La segunda la presentó en la planta de arriba del Café La Concordia, era así. O sea, era un poco, del Café La Concordia no, del Café La Granja, el que está abajo, tampoco, ¿cómo se llama? El que está en la Plaza de la Arena, vamos, el antiguo. Era todo un poco así. Recuerdo que a Carlos Fuentes lo entrevisté en el Iruña, en fin, la verdad es que había a Carmen Martín Gaite lo mismo, era todo como muy cercano y muy próximo, ¿no? Luego en el periódico estuve 2 años coordinando el suplemento cultural, que más o menos había nacido hace muy pocos meses, y ahí también eso me dio una conexión sobre todo con las editoriales, también que ya la tenía un poco de antes, ¿no? Pero eso se reforzó y pues me acostumbré a revisar novedades, adelantos de novedades, en fin, todo este tipo de cosas ya un poco más de la industria literaria, ¿no? De las editoriales y de los premios y de toda esta movida, vamos, que por otra parte es interesante, o sea, con independencia de lo que opines tú, pero es muy interesante. Y luego pues empecé a alejarme un poco porque las editoriales empezaron a traer a Bilbao autores que no eran los de antes, por decirlo así. Quiero decir, que ya concentraban los autores, como empezaban a ganar bastante dinero, concentraban sus entrevistas, como siguen haciendo ahora en Madrid y Barcelona, pero a Bilbao, Santiago de Compostela, que se hacía antes, Valencia y Sevilla, ya no iban. Entonces las editoriales intentaron, con cierto grado de éxito, traer a segundos y a terceros para pura promoción. Quiero decir, para que tú le sacases una entrevista de obras que podían ser interesantes o no. Y muchas veces era no. Y entonces había una cierta contaminación de leer libros malos, y yo lo digo así de claro, que ya me saturó un poco. Coincidió con la explosión del Guggenheim y todo esto, y la verdad es que era mucho más interesante dedicarse a eso que dedicarse a la literatura. Cuando estábamos en Essence, es decir, con los años y tal y todo esto, y sin perder de vista la literatura, claro que no, ¿no? Porque al final, pues, lo único que te vas convirtiendo en un lector y listo, que no es poco. Pues es cuando me llamaron de aquí, de lo que era la Lóndiga, antes Azcuna Centro A, para ver qué podíamos hacer y tal, y ahí empezó un poco, empezó el festival Gutun Zuria, y eso fue también otra vez otra forma de reinventarme, ¿no? Dentro de la literatura y de estar pendiente un poco de la gente, de la literatura, de la mejor de literatura, según mi punto de vista, bla, 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 y no solo mío, sino de otros también, claro, que se podía traer, etcétera, y esa fue, digamos, otra vez mi reinmersión, ¿no? En la literatura, y eso fue básicamente mi historia, vamos, para decirlo así concisamente, sí. Bueno, a raíz de lo que decía Iñaki, quiero aprovechar la ocasión para decir lo siguiente. Cuando vine aquí por primera vez como escritor fue a una sesión de poesía, un recital de poesía, hace 11 años, creo que fue en 2015, y yo participé en un apartado poético. Bueno, aquí había muchísima gente conocida y me acuerdo que luego alguien del público, con la mejor de las intenciones, me preguntó a ver qué se sentía cuando se escribía poesía en euskera, porque la persona que formuló la pregunta era vascohablante y me decía, ¿qué se siente cuando se escribe poesía en una lengua tan antigua, tan especial? Y yo, ¿qué le respondí? Pues que escribir poesía en euskera es muy difícil, pero escribirla en castellano o en inglés es igual de difícil. La dificultad reside en la propia poesía, en escribirla. La única condición a cumplir a la hora de escribir poesía es dominar la lengua en la que la escribes. Y luego me acuerdo de que otro poeta español allí presente, Juan Antonio González, me dijo de una manera súper amable, jo, manda narices que tengas que explicar esto en Bilbao. Pero yo cuento esa anécdota porque justo al año siguiente me llamaron para participar en la programación de euskera del festival y para aportar algunas ideas. Y bueno, entrando a hablar un poquito más ya
del festival, en estos últimos años le he estado dando vueltas a esa idea, ¿no? A ver cómo podemos abordar distintos temas en este festival partiendo del euskera, no solamente en euskera, partiendo desde el euskera. No es cuestión de traducción, es cuestión de perspectiva. Y no solamente porque el euskera sea una lengua especial, simplemente porque nos posiciona en un lugar. Y a raíz de lo que aquella persona me preguntó, pues he llegado a pensar o a darle vueltas al asunto y digo, ¿qué tengo? ¿El síndrome de zoológico? ¿Me tengo que sentir como en un museo arqueológico porque hable euskera? Porque parece que hablar euskera es algo excepcional y escribir en euskera es algo, vamos, lo no visto. Yo creo que es completamente lo opuesto. La creación cultural en euskera se crea a la vez que la creación en otras lenguas en el mundo. Y yo creo que el reto reside ahí, en pensar desde el euskera, intentar mantener un equilibrio, porque luego está el tema lingüístico, ¿no? Cómo intentar conectar a distintos autores de distintas lenguas, pero un autor euskaldun, vascohablante, escribe en el presente, desde el mismo mundo, y yo creo que tenemos que pensarlo todo desde ahí. Y esa idea hemos abordado en estos últimos años, pero sobre todo era una idea que me rondaba la cabeza cuando empecé. Y de cara al festival yo creo que también siempre he intentado actuar desde esa perspectiva. Y todo viene de esa pregunta que comentaba. Además, en el caso del euskera no es que hay 2, 3 charlas en euskera de golpe, no, siempre intentamos que en la medida de lo posible, pues por ejemplo el otro día me dijeron que esta edición el 57% sería en euskera. Yo no suelo calcularlo, pero eso me dijeron. No sé hasta qué punto se cumple, pero más o menos es así. Y hacer ese esfuerzo y para que todo se haga entre el auditorio, en Bastida, sí, yo creo que al final es una labor conjunta, que nos sale de manera natural. Porque si estas cosas no se hacen de manera natural, significa que estamos programando mal. Y me parece que este año ya sí que lo hemos conseguido. Y también hemos conseguido establecer esas conexiones, ¿no? Vemos escritores de distintas nacionalidades conectando con los vascohablantes, distintas alternativas. Sí, para mí, al fin y al cabo, esa importancia, esa presencia del euskera, como bien decía Beñat, ofrece una garantía, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido la última en llegar a este grupo, me han recibido muy bien, con mucha alegría, diría yo. Y así lo he vivido yo también. Y bueno, ellos ya trabajaban como asesores en el festival. Asesores, pero lleváis ya un tiempo cuando yo aparecía, llegué, soy la última en llegar en el grupo y yo creo que de alguna forma pues la mirada que para mí es importante aportar no solamente en el Gutun Zuria, en este festival, sino en general en la práctica cultural, pues tiene que ver con las dinámicas que trabajamos desde Consoni, la perspectiva feminista, transfeminista además, tiene que ver con entender la literatura y el mundo desde una mirada transversal y de una mirada que al final sea interseccional y que estemos pensando también pues intentar que no siempre todas las miradas o todas las invitaciones que vamos a hacer sean de personas blancas, e intentar que haya generaciones diferentes. A mí toda esa interseccionalidad que me importa aquí en este festival, pero que me importa en general en toda la práctica cultural y que siempre me parece que es trascendental, que al final somos un montón de roles, nosotros estamos aquí de una manera y representando un rol de asesores, pero no dejamos de ser muchas otras cosas, ¿no? No dejas de ser pareja, madre, hija, un montón de identidades que te van atravesando y que al final también para mí son importantes que estén en las mesas de debate, porque al final la literatura es una manera de estar en el mundo. Decía Montserrat Roig que
que ella, incapaz como se veía de transformar el mundo, decidió escribirlo, ¿no? Y creo que precisamente eso es uno de los objetivos o de las labores fundamentales de la literatura. Hablaba esta mañana en las jornadas profesionales Valerie Maiz de resistencia, y se ha convertido de repente esa palabra que ha dicho ella en la primera mesa de una manera natural, se ha convertido en la gran repetición de toda la jornada, de las jornadas profesionales, resistencia. Yo creo que hay algo mucho para mí en la literatura hay algo importante resistir en este mundo tan extraño que estamos viviendo, y Iván y yo muchas veces conversamos que para nosotros es muy importante enterrar de una vez por todas, también lo decíamos esta mañana, esta manida batalla cultural entre luchas de clases o diversidad. La diversidad no es una trampa, es una realidad, lo decíamos también esta mañana, y creo que eso al final también está muy representado de alguna forma en este festival, y también yo creo que a los cuatro nos apela a eso, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo llegué por el arte. Fue una exposición que estábamos preparando, cuyo título es una frase de Artaud, no soy original, pero sí me parece un estandarte que sirve para la literatura, sirve para el arte y para la cultura en general, y la exposición se llama Nunca real, siempre verdadero. Yo creo que es la definición de arte máxima que yo he encontrado en mi vida, y estaba haciendo esta exposición aquí y se decidió que quizás sería interesante, eso se inauguró a principios de 2019, y fue Fernando Pérez quien dijo, bueno, quizás sería interesante dedicar el Festival Gutun Zuria a el lugar del arte en la literatura y de la literatura en el arte. Y así se llamaba la exposición, pero el festival lo nombramos como una paráfrasis de Huxley, y en lugar de Si mi biblioteca ardiera esta noche, se tituló el festival Si mi museo ardiera esta noche. ¿Qué pasaría? ¿Qué salvaría? ¿Qué ocurriría? Y nos dimos cuenta que si se quemaran todos los museos, todavía quedan los textos del arte, sobre el arte y desde el arte, y quedan las ficciones del arte. Cualquiera hace una buena biografía, un catálogo y queda bien, pero nosotros un buen currículum, pero lo interesante es la biografía, lo que no está en el currículum, los resbalones, los odios, etc. Y bueno, así fue como llegué al festival. También me llamó mucho la atención, y es bueno ponerlo también sobre la mesa, el hecho de que no es un festival, su nombre no es un festival de literatura. Los que heredamos, lo que fundó Iñaki, etc., heredamos un festival de las letras. Total. Y las letras... Sí, sí, eso está desde el principio. Por eso, Sí, heredamos sí. eso Sí, sí. que ustedes traen, Sí. que es muy interesante, porque las letras incumbe la literatura, pero va más allá de la literatura. Totalmente. Es la señalética, pueden ser las cartelas de la exposición, todo el arte conceptual está lleno de letras, y evidentemente el lema de Gutun Zuria, Carta Blanca, que siempre me recuerda a mi padre, porque en mi Cuba infantil o juvenil, pedirse un carta blanca es pedirse un trago de ron. Era una marca que se quedó como para siempre. Ponme un carta blanca. Y entonces esta carta blanca para mí sigue siendo un carta blanca, que es libertad y un traguito también. Bueno, si yo hablo un poco desde el principio, ¿no?, del Gutun Zuria y todo esto, pues empezamos a hablar de ello en el 2006, es decir, hace 20 años ahora, y entonces todavía no existía la Alhóndiga, pero sí que existía la oficina de la Alhóndiga, lo que se llamaba así, ¿no?, que al frente de la cual estaba María Negaña, que fue también la primera directora de la Alhóndiga, luego Azkuna Zentroa. Entonces, bueno, aparte de todo el follón de la construcción de este edificio, estaba también como darle contenido, ¿no? Y entonces ella, o sea, engancho con la intervención anterior, es cuando me llamó, porque yo le conocía de otras cosas, es decir, fue la que montó la biblioteca de la UPV, EHU, la que luego estuvo, la que salvó un poco después de las inundaciones y de los robos, la biblioteca de Idiarrieta, en fin, un montón de cosas. Y además unos amigos comunes, en fin, un lío.
Entonces me llamó para ver qué podíamos hacer. Yo le propuse esto, en principio por dos razones. Una por chiripa, porque cuando me llamó justo había leído una noticia sobre el Festival Hay de Cartagena de Indias. Y luego, a partir de eso, también, pues, porque haces una especie de análisis de qué es lo que falta en la ciudad, porque también este era un proyecto nuevo, quiero decir, no te vas a repetir, no vas a hacer lo mismo no vas a hacer lo mismo que la Sala Recalde, no vas a hacer lo mismo, no sé, ¿no? Quiero decir, había que hacer algo nuevo. Y entonces es verdad que los festivales literarios tenían mucha fuerza en ese momento, muchísima fuerza. El Hay de Segovia, en fin, tantos otros, ¿no? Y sobre todo también en el extranjero, el de Londres, el de Berlín, algunos de los cuales fui, y era un acontecimiento que la verdad es verdad que era muy interesante, porque se creaban 6 días, 5 días con una intensidad de vivencia de los autores y la literatura y de los espectadores y de los asistentes y de los talleres y de todo esto, que es más o menos lo que hay ahora aquí, que estaba muy bien. Entonces, pues nada, trabajamos con esa idea y porque efectivamente estaba el Guggenheim, o sea, Iván explica muy bien lo de letras, ¿no? En vez de literatura o algo así. Sí. Ahora tengo que explicar, por ejemplo, por qué le llamamos internacional, porque la verdad es que en ese momento, en Bilbao, aparte de que se proyectaba como una ciudad internacional, y esto depende del ayuntamiento, pues la verdad es que aquí, no sé, vivíamos esa paranoia un poco, esa fiebre de lo internacional. Estaba el Guggenheim, estaba el BBK Live, etcétera, ¿no? Entonces se trataba también de hacer, igual sin llegar a tanto, sin ser tan ambicioso, pero sí que es verdad que se trataba de establecer cierta sintonía con esos acontecimientos que surgían y que también han evolucionado mucho. Quiero decir, el BBK Live de entonces no se parece en nada al BBK Live de ahora. Se trataba de hacer algo así que completase un poco lo que era la ciudad en ese momento, que hasta el 2008, os recuerdo, vivíamos en una época de entusiasmo, pero, en fin, desmesurada, como se vio después también. Vale, pues esto fue, ¿no? Y de ahí las primeras ediciones, aunque, en fin, luego si queréis hablamos un poco de esto, ¿no? De qué es lo que nos ha gustado más y tal. Pero, en fin, tratamos de traer también a toda esa gente que nos gustaba mucho, que nos gustaba de siempre, ¿no? Yo recuerdo, pues, la primera edición fue un poco experimental, pero la segunda, pues, trajimos al historiador Eric Hobsbawm, el famosísimo historiador marxista inglés, trajimos a Jorge Semprún, que la verdad es que Jorge Semprún, tú le lees y tal, a mí me gustaba, siempre me gustó mucho Jorge Semprún. Pero luego le ves esa faceta pública un poco del ministro de Cultura rebelde, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero luego le conoces y la verdad es que era un grandísimo seductor, o sea, era una pasada de tío, ¿no? En fin, o sea, gente de este tipo, Goytisolo, Juan Goytisolo, que para mí era un mito de juventud absoluto, Todorov, al que yo respetaba muchísimo también como lingüista filósofo, y luego también como ensayista, con esa vuelta que le dio. Es que yo recuerdo que cuando enseñaba en Canadá, y esto ya es un poco historieta personal, uno de mis libros de texto fundamentales era de Todorov. Entonces, ver que viene aquí y poder pasear con él, enseñarle Bilbao y todo esto, pues estuvo muy bien. O Hanif Kureisi, al que también admiraba muchísimo, sobre todo por su pasión por el rock, y también esa cosa de bajarle al casco viejo y meterle los garitos y tal, pues fue interesantísimo. Por cierto que le encantó. Pero bueno, aquí acabo, ¿no? Porque si no me enrollo demasiado, o sea que... ¿Vosotros qué destacaríais? Bueno, mira, yo soy poco mitómano, ¿no? Muy poquito mitómano, pero destacaría sobre todo el hecho de que un festival no deja de ser una distorsión de la literatura, si lo hacemos bien, para bien. Es decir, tenemos una idea de la literatura como un oficio cerrado, etcétera, y las escritoras, los escritores son seres tremendamente narcisistas y exhibicionistas. Y nada, bueno, pero muchos, nada les viene mejor que un festival. Y luego creo que un festival, dentro de respetar
su carácter festivo. Siempre nos falta fiesta en este festival. Hay que ser autocrítico, hay que ser Sí, pero la festivo. hubo, pero bueno, bien, ese Pero es bueno. otro capítulo. Bueno. Y la hemos tenido en estos Sí, también, otras ediciones pero ha habido. la verdad es que hay un punto aquí que es muy interesante, creo yo, que es el hecho de que el festival te hace cuerpo una serie de debates más serios que están por debajo de la celebración. Y es, ahora mismo hay un debate que es muy candente entre si hay que separar el autor de la obra. En un festival tú tienes al autor y a la obra. Hay que hacer una serie de distinciones que aquí se unen todas. Porque tú ves el libro, atiendes la edición, la distribución, quién lee, quién hace la crítica, quién reseña, y todo eso confluye en un festival. Y de algún modo, por la parte positiva me parece bien. Por otra parte, yo pienso, y quizás me equivoque, y es una vanidad, que hacemos un festival relativamente diferente. Es fácil hacer un festival. Tú puedes por Google hacer un festival. Yo le pregunté a la inteligencia artificial hoy por la mañana cómo hacer el festival para el año 2027. Y entonces me dice, cumple 20 años, con lo cual, evidentemente, va a haber una retrospectiva, una arqueología, se va a basar en el pasado, pero tal vez quizás hablen del futuro. Bueno, ya nos adelantamos este año a eso, ya vamos a ver si hay una arqueología, de lo que sea, pero no deja de ser algo que siempre decíamos, ¿no? Es decir, no nos interesa, o sea, si tú vas a Google, a la inteligencia artificial y te lees 6 suplementos culturales, haces un festival y hasta pasable. Y hasta memorable, porque si te mueves solo por la fama, pero yo creo que vale la pena también el riesgo que hemos tomado, el microfestival en euskera que hay dentro de este festival, el hecho de que quizá la mitad de los autores y autoras no sean del mainstream, la idea de que son escritores y artistas y multitaskas, no porque a nosotros nos guste y nos parezca hipster y yuppie, sino porque hay 2 generaciones ya que no pueden vivir si no hacen multitareas, y eso se ve en el festival. Es decir, que el festival se parezca un poco a este tiempo y a las dificultades de este tiempo, que son también, hoy se hablaba mucho del tema de la edición, de las grandes editoriales y eso, pero creo que faltó un detalle, que es que cómo repercute eso en el autor, porque mucho dinero de los grandes grupos repercute en el marketing, repercute en los protocolos, repercute en las cenas, en las comidas, etcétera, pero no necesariamente repercute en el autor. No repercute demasiado en lo que gana el autor. Con lo cual, ahí, si te fijas en los autores, la diferencia entre un gran grupo y un pequeño grupo en su repercusión financiera, económica, no es demasiado, salvo que seas un bestseller, salvo que seas muy famoso. Y eso hay que reivindicarlo también. Es de algún modo un festival que mira esa proporción, no la proporción del otro lado, sino qué está ocurriendo con los que construyen la literatura, la escritura, etcétera, y de los cuales vivimos todos los demás, los que hacemos festivales, los que editamos. Sin esa gente que está trabajando, no podemos vivir tampoco. Y creo que eso vale la pena reivindicarlo. Y creo pensar que de algún modo modulamos y hasta mutamos esa proporción, que no es estar en la espuma, sino en quién hace la literatura. Sí, ahora que has dicho, Iván, que hay un microfestival, el microfestival en euskera, es verdad que hay como muchos microfestivales dentro del festival, porque luego hay otro microfestival que es el de las jornadas profesionales, que siempre ha estado de una manera u otra. Sí que es cierto que desde Gutun Zuria, desde Alhóndiga y en concreto Fernando muchas veces, yo creo que lo ha mencionado y es cierto que ha habido gran atención a que haya una mirada profesional, es decir, que se hable de industria, que se hable de mercado, que se hable de comunidad, que se hablen de grandes, de pequeñas, y que haya una gran conciencia de que haya también, por supuesto, grandes nombres,
y pueden estar asociados a grandes grupos o a grandes editoriales, pero que también, que eso es lo más difícil a veces, o son las grandes olvidadas, son las editoriales independientes, ¿no? Que haya una presencia de edición independiente, también hay una conciencia en ello, y es algo muy importante que yo creo que muchas veces pues no se atiende. Primero, el gran público, yo creo que el lunes estuve en Barcelona presentando un libro y una mujer que estaba en la presentación por el autor, porque era familia del autor y que no solía ir a ese tipo de eventos, luego me decía que ella cuando compraba libros o tenía libros en casa no se fijaba en las editoriales, pero que cuando llegara a casa se iba a poner a mirar qué editoriales tenía, ¿no? Y es verdad que muchas veces esa es una labor que no se suele ver ni siquiera muchas veces en los festivales. Por eso unas jornadas profesionales como las que suceden también por la mañana suelen ser interesantes, porque de repente hay muchos perfiles que no son tan habituales y al final hay muchos roles que se entremezclan. Es verdad lo que tú dices, Iván, que al final este festival refleja esas cuestiones. Para mí hay una charla que creo que refleja mucho algo muy esas interseccionalidades que tiene este festival y a las que responde, que para mí es cuando estuvieron hablando Leire Bilbao, Sara Torres, Munir Hachemi y Paul Guas. Creo que de alguna manera de una manera inocente, son 4 personas hablando, pero son 4 personas que vienen desde lugares muy diferentes. Hay alguien que escribe en euskera, hay otra persona que la atraviesa en varios idiomas, el árabe, pero también el español, pero también están por ahí identidades queer, migrantes. O sea, había toda una serie de simbologías, identidades, roles, géneros, hibridaciones que estaban en esa mesa, que se pueden intuir o no, y que alguien viene y le da igual si todo eso está o no, pero está. Y al final, esos pequeños matices y ser conscientes de esas pequeñas decisiones, creo que es fundamental, porque al final lo que siempre queda es el relato. Y la gran batalla que estamos viviendo en esta incertidumbre contemporánea es ese relato, ¿no? ¿Cuál es el relato que se va a quedar? Y ya sabemos que los fascismos siempre van a querer cooptar el relato y que empiezan a mirar a la cultura solo por cooptar ese relato. Y pienso que todo este tipo de decisiones no son baladís y que esta mañana hablábamos de libros buenos, hablabas tú, Iñaki, de libros malos. Y llevo un rato dándole vueltas a eso y me pregunto si realmente las editoriales independientes nos podemos permitir el lujo de publicar libros malos. Creo que publicamos libros buenos porque no nos queda otra. Porque Planeta y Random House pueden publicar miles de libros malos porque los van a tirar cuando han salido las encuestas y los datos de no. Hay libros que han vendido 0 ejemplares o menos de 100. Ya bueno, ¿me puedes decir a qué editorial corresponde eso? Obviamente eso, y esos libros malos o autores de segundas, de primera, pues se responden siempre a editoriales grandes, ¿no? Y yo creo que en este festival no entramos en esas distinciones. A mí me parece muy, muy importante y que no es fácil hacerlo, la verdad. Y yo lo agradezco sinceramente. Ni qué repaso egiten. Haciendo el repaso de las últimas ediciones, a mí me cuesta decidir cuáles han sido los puntos clave, los momentos clave, pero me vienen a la mente 3 y me gustaría hacer mención a las mismas. Por un lado, cuando tuvimos a Mireia Gurbeabe y Elordi Muga en torno a la poesía, debatieron en torno a la poesía. Me pareció que aquel coloquio fue sorprendente porque ahí vislumbramos otra manera de tratar la poesía, una manera muy trabajada y muy poética, valga la redundancia. Hace 3 años en esta misma sala, Mikel Egua y Txomin Badiola también se reunieron en un mismo coloquio. Además, se presentaron ahí frente a frente y nos hablaron de su proceso de escritura. Son 2 escritores que vienen del mundo del arte y me pareció también un momento clave. Y por último, hubo un tercer momento donde se reunieron Ibrahim Abalde y Ametxe Arzallus en el auditorio que se llenó a rebosar. Fue el día
el año, perdón, en el que se publicó. Es decir, todavía no habíamos cambiado de papa y tampoco lo había leído ni lo había conocido ese libro, y fue una edición también muy interesante porque como festival fue un reto ver cómo una persona de ese calibre que no está acostumbrada a este contexto, yo creo que fue una edición muy especial, un coloquio muy especial. Hasta entonces no habían participado en este festival y yo estuve bastante nervioso para que todo saliera bien, pero yo creo que fue una sesión muy emotiva. Yo recuerdo esos 3 momentos clave. Sí. Que para mí fue bestial, pero quizás solo que fue cuando inaugura el festival Mayalen Luján. Mayalen, sí. Mayalen. Nunca he visto nada parecido. Y eso se me quedó en la memoria. Y mira que todos hemos sido cómplices de otras cosas pero para mí fue una cosa tremendamente emocionante, fue algo grande. También Cristina Rivera Garza, estoy pensando cuando... También. Vamos a estar 5 minutos. Nos queda hablar del futuro, ¿eh? O sea, tenemos 5 minutos para hablar del futuro. Sí, sí. Bueno. Pues eso, ¿el futuro qué? ¿El futuro qué? Yo, si queréis, siempre he pensado en el futuro. Claro, el futuro del festival, pues no tengo ni idea, ¿no? Porque el futuro, por definición, no existe. Pero sí que viendo cosas en este festival, más que preguntarme por el festival o por la programación o por cosas de estas, dices, por ejemplo, el formato conversación o el formato entrevista. Aquí ha habido varias personas que lo han roto, ¿no? Que han roto ese formato de una manera absolutamente radical. Uno fue Coetzee, el famosísimo escritor sudafricano, premio Nobel, bla, 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 que trajo la entrevista escrita, las respuestas y las preguntas. Y entonces las preguntas, alguno igual lo recuerda, sí, lo recordáis, es que fue brutal. Entonces las preguntas se las hacía una persona de su confianza, que era la editora suya en Argentina. Y entonces era como una especie, era una creación, quiero decir, la entrevista era un texto, era una creación. Muy cerca del teatro, muy cerca del teatro. Entonces, la editora, toda digna, le hacía la pregunta, por supuesto ya se la sabía el otro, y el otro iba al texto sin ningún, aparte, o sea, subrayando el hecho del texto y, por lo tanto, minusvalorando la oralidad, ¿no?, del lenguaje, y leía la contestación y listo, ¿no? Y los intérpretes muy agradecidos. Y aprovecho para decir que muchas gracias. Sí. Igual les había pasado el texto, pero lo tenía escrito. Sí, porque me acuerdo que le habían pasado. Lo había pasado, sí. Eso es. Y luego, pues, en el sentido de que, ¿cómo se puede, si la entrevista se va a convertir en una especie de género, ¿no? Que yo creo que probablemente, yo recuerdo otro libro de Ai Weiwei, del artista, que era un libro de entrevistas. Y él decía que las entrevistas para él eran parte del trabajo, parte de su obra, no parte del trabajo, eran parte de su obra. Y eso también te da que pensar. Es decir, no es un señor que se sienta y dice, hala, vamos a hablar del futuro. Pues sí, yo creo que el futuro, para aquí, para allá. No, es algo distinto. Y por último, ya con esto acabo, fue Fernando Arrabal, que fiel a su figura, pues en vez de una entrevista que encima se la hacía Ramón Barea, que lo hicimos genial y tal, poniendo ahí a los dos, pues él no lo hizo una performance. De vez en cuando Barea le hacía una pregunta, él se levantaba de la silla, se iba de un lado al otro del escenario, contestaba como le daba la gana, hasta la siguiente pregunta. Y bueno, no sé, quiero decir, no sé hasta qué. No digo que el modelo de entrevista, conversación y tal esté agotado, no digo eso, pero digo que también podría cambiar y no sé en qué sentido. Bueno, pero lo vamos cambiando también cuando hemos decidido en muchas mesas, por ejemplo, quitar la moderación. Sí. Que eso también es algo que muchas veces puede resultar incómodo, son situaciones que incomodan, pero que también esa incomodidad genera, ¿no? Yo creo que eso sí que lo estamos haciendo. Es una cosa distinta, pero bueno, es como la conversación. Yo no sé, creo que es una conversación, es otra cosa. Bueno, yo sobre el tema del futuro y el viaje en el tiempo, eso voy a robar
una frase de William Gibson. Él dice que el futuro ya está aquí, lo que pasa es que está mal repartido. Y otro es un proverbio cubano que dice que nadie sabe el pasado que le espera. No es un minuto. Pues igual abrimos... Vaya, es que ni he salido ahorita. Sí, después de esta frase yo creo que ya podemos bueno, decirlo todo del futuro. Espera, yo creo que después de eso no nos queda otra que pasar a público, ¿no? Sí. Sí. Y Norbait no iba A ver qué futuro nos espera ahora con las preguntas. Pero me encanta Desde aquí, qué si hay pasa. alguna pregunta, Galera y Dawen. ¿Qué futuro esperáis vosotros ahí desde el otro lado? Futuro de la literatura, es que... o del festival es complicado. Porque los festivales, al fin y al cabo, es una cosa relativamente nueva. Esa es otra. Igual les va a dañar animación. Si nadie se anima, yo sí quisiera añadir una cosa, y es que como veíamos antes, de cara a futuro, yo sí que vislumbro uno de los principales retos, que sería la concentración de los grupos editoriales y la repercusión que pueda tener. Desde otra perspectiva, y escribiendo en euskera, afortunadamente, veo que el panorama de las editoriales vascas es bastante amplio. Hay varias opciones, obviamente son opciones limitadas y en comparación con las multinacionales, pero a su vez nos ofrece una libertad que no existe en otras literaturas. O para adquirir esa libertad en otros idiomas tienes que ser una persona muy consagrada. Yo creo que en euskera tenemos comparativamente una amplia libertad para poder escribir más o menos lo que queremos. Sin embargo, veo que la tendencia sistemáticamente en el mundo de la literatura y de la cultura existe una mayor tendencia, como se ha mencionado, a tratar la literatura desde el punto de vista del negocio. Y no sé hasta qué punto va a poder aguantar esta situación, incluso para los autores vascos y vascas, porque aquí también se menciona que las editoriales tienen cada vez más dificultades para mantener su situación, que las ventas están en decadencia más o menos, y nos preguntamos o pensamos que lo que tenemos actualmente es eterno. Pero nos falta esa perspectiva histórica porque somos bastante recientes. No sabemos si la situación de la literatura vasca a 15, 20 años será similar, cambiará mucho. Y fuera de la literatura vasca también no sabemos qué nos depara el futuro, qué panorama tenemos. O como decía María, en la literatura española existen también editoriales independientes, pero sin esas editoriales independientes pequeñas no sé cuál sería el panorama. Y como autor no sé cómo te puede afectar esta situación. No sé si todo estará demasiado excesivamente encaminado, si tendremos que tomar en cuenta el cálculo comercial dentro de nuestra creatividad, si tendremos que asumirlo también a su vez en el proceso de creación, si todos vamos a terminar escribiendo lo mismo, no sé. Bueno, hasta aquí. A ver, ojalá... Yo también hago riddles y demás, pero bueno, yo espero que todo esto se mantendrá, porque la literatura vasca tiene una peculiaridad, y es que existe gran complicidad entre la comunidad vasca. Lo que publicamos ahora en euskera no tiene nada que ver con publicar en el Estado español en español, porque buscar y hacerse hueco en los medios de comunicación en el Estado español, bueno, es muy complicado. Recientemente me llamaron a una ponencia y el titular era como... ir en la selva salvaje o algo así. Y dije, uy, madre mía. Y luego dije, pues no sé si nos hacemos oír, la verdad. Eso sería, o sea, pues no sé, no lo sé, no tengo ni idea. Primero, no sé si nos hacemos oír, pero en el futuro de la literatura, por un lado, la ley del precio fijo, por ejemplo, que hace poco escuchaba a alguien ahí en Instagram diciendo, es una barbaridad, porque claro, qué caros son los libros. Pues ojalá en un futuro sea una ley que se mantenga, porque hace posible la bibliodiversidad, hace posible las rarezas, las pequeñeces, las independencias. Ahora se están cerrando muchas librerías, han cerrado librerías como Tipos Infames, o la de Sabadell, cuyo nombre ahora no recuerdo, que se acaba de cerrar. En Donosti Ontza. En Donosti Ontza. ¿No?
Bueno, o sea, Lagun antes, vaya. efectivamente, o sea, que están cerrándose librerías independientes, que se cierren editoriales independientes, que se cierren todos esos espacios pequeños, eso es lamentable. Es triste porque vamos abocados a Amazon, o sea, ya hemos llegado a un punto en el que las editoriales que eran medianas, libros del asteroide, Impedimenta, se están convirtiendo en el nuevo Anagrama. Anagrama está siendo casi ya el nuevo Planeta, y Planeta y Random van a ser el nuevo Amazon, porque Amazon ya directamente es un sistema de vida, ya ni siquiera es, o sea, es un modo de vida. Y entonces, ante esos modos de vida, yo mi deseo para el futuro, voy a pedirlo aquí ya a Lolencero y a Mari Domingui, es que estalle en 1000 pedazos Planeta. Y no lo digo a malas, lo digo al revés. O sea, quiero decir, no digo que desaparezca, no, que estalle en 1000 pedazos y que cada pedacito de ese vuelva a ser otra vez independiente y pequeño, y de esas pequeñeces nos volvamos a esa comunidad de la que hablaba Iván, que ha mencionado la palabra comunidad, y para mí es fundamental, y la comunidad lectora. Hablábamos esta mañana de clubs de lectura, toda esa pequeñez que tiene tan maravillosa la euskal literatura por ser un idioma minorizado, que cuando llegas a un idioma hegemónico como es el español tiene maravillas, porque puedes estar de repente puedes estar en la Feria del Libro de Bogotá, en Buenos Aires, puedes estar, y todo eso es espectacular. Pero tiene ese ocaso que son los grandes grupos, el monopolio, y que esos grandes grupos lo copan todo el sistema literario, ¿no? Son las editoriales, pero son las librerías, pero son los medios de comunicación. Entonces, empezando por mantener la ley del precio fijo, que mantiene un poco la bibliodiversidad, yo deseo eso, mantener una bibliodiversidad, porque es mantener un relato colectivo diverso y no un solo relato, que si no ahí empezaremos a temblar. Ahí son las librerías las que tienen un poco la palabra. Es decir, el hueco que dejen para otras... Pero las librerías y los fondos de inversores que no compren, y entonces les echen, y entonces porque a Jaquinza también en Gasteiz le subieron el alquiler, a 80 Mundos también le subieron el alquiler y al final no han podido mantener. O sea, quiero decir que la mayoría de los casos de cierres de librerías no es por falta de público, no es por falta de público lector, no es por ventas, es por los fondos de inversiones. O sea, es decir, el problema de la vivienda es un problema que al final afecta también al mundo editorial. Es un mundo que es algo que nos afecta de manera muy concreta y física a todas las personas que estamos aquí presentes, queramos o no. Relacionando un poco con lo que decía Iván antes, porque dices, es verdad que hay grandes grupos, bueno, hay dos grandes grupos literarios y tal, de cuyas ganancias, que luego el mundo del libro tampoco es que sea especialmente, quiero decir, no es la vivienda, pero bueno, sí, que da pasta y tal, pero relativamente, y depende qué sello... Da pasta algunos, sí. Sí, bueno, sí, pero tú piensas que Tusquets, por ejemplo, la máxima es no perder dinero, o sea que es un poco así. Y con eso vale. Y con eso vale. Entonces, y luego también un poco de lo que hablaba Iván, o sea que parece que hay estos grandes grupos que es como si fueran, no sé, como si fueran JP Morgan o algunos grupos de estos bancarios y tal, que cada semestre hacen como unos cuantos miles de millones o decenas de miles de millones y tal. Y lo peor de todo, los hagan o no los hagan, que yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Lo peor de todo es que esos autores que nosotros pensamos que son grandes autores y que se lo están pasando el chupi, la verdad es que no les queda una miseria. Entonces, quiero decir, hablar de como... Bien, se puede hablar de estrellas de la literatura y tal, siempre y cuando, porque es gente que tiene notoriedad y visibilidad, ¿no? Pero de ahí no deduzcamos que esa gente vive en un ático de 250 metros en no sé dónde, porque eso es mentira. Eso no es así. Es decir, esa gente vive normalita. Los autores. Los autores. No, porque los distribuidores... Sí, porque es el 10%, vamos, eso es, ¿no? Eso es sí. La tesis del 1% no contra el otro 99% se da también en la cultura. Sí. Eso no tiene... Bueno, sí. Ponle 2 y 98, pero ahí está. Hay dos. Sí, 3. Sí, por eso digo, o sea, que esa especie de... Dices, y en el arte, sí, todos lados, o sea, y en el arte mucho peor todavía. Y los autores, esta mañana también decía Valerie Maes, comentaba lo de las editoras, en los grandes grupos el primer rol que puede prescindir, y en una editorial independiente, desde luego,
O sea, si tu objetivo es vender, pues cambias de trabajo, obviamente, y cierras la editorial independiente, porque ese no puede ser en ningún caso. A pesar de que los libros, vuelvo a repetir, creo que, voy a empezar a decir eso, pero nunca lo había pensado así, creo que todos los libros de las editoriales independientes son buenos porque no les queda otra. Así que comprad... Son alternativas porque no quieren otra alternativa. Claro, eso es, son alternativas, efectivamente. Bueno, en fin, no sé, cerramos aquí. Tenemos un minuto, si alguien quiere... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, sí. Tres cosas muy sencillas, simplemente para puntualizar algunas de las cosas que se han dicho aquí. El 6% de los escritores en el Estado viven de lo que publican, es el 6%. Eso es. Pueden vivir de lo que publican. Segundo, el precio fijo tiene que quedarse porque el sector editorial, el mundo de los libros es europeo. Es estrictamente europeo, salvo un solo grupo que es de Estados Unidos. Todos los demás son alemanes, españoles, etcétera, etcétera. Y por último, creo que ha habido un cambio importante porque han comenzado a bajar mucho en los últimos años, sobre todo en los 3 o 4 últimos, pero sobre todo a partir de los últimos 10, han bajado las tiradas promedio de los libros. Sí, y esto es particularmente grave porque en los últimos 2 o 3 años yo he notado, y creo que todos ustedes también lo han notado, que el prestigio de la lectura ha acabado destruyéndose. Y sobre todo entre las personas más jóvenes ya se hace incluso, digamos, alarde de no leer. Bueno, yo ahí tengo mis dudas. dudas. Yo creo que se hace alarde de no leer, pero luego al mismo tiempo los datos nos dicen, hoy hemos estado en la mañana también con la gente joven, romantes y... luego, sin embargo, hay gente joven que lee increíblemente y los datos del Ministerio también dicen que la franja de edad que más se lee es de 18 a 26 o algo así, ¿no? Y son mujeres. Y luego te vas a la Feria del Libro de Madrid y es increíble las colas, o en Durango Coasoca, las colas de jóvenes, de juventud. Yo creo que hay gente, porque como dice Remedios Zafra, hay una conexión tremenda entre el antifeminismo y el antiintelectualismo. Hay un intento de antiintelectualismo, sin duda, pero está muy vinculado a un tipo de modo de vida, de pensamiento y de sociedad que se quiere construir. Cuando queremos construir otro tipo de sociedad, yo me atrevo a decir que desde ahí sí hay una reivindicación de la lectura, incluso en la juventud. Y que es una juventud formadísima. También lo dice Miren Beiti, ha sido profesora de literatura durante muchos años a jóvenes y ha escrito el libro de Lo que ama, y ella defiende que se lee mejor incluso ahora que cuando ella era joven, y que los jóvenes leen mucho mejor que cuando ella era joven porque se lee más, hay más posibilidades para leer. Entonces, no sé, yo por mi experiencia, me parece que el respeto y el prestigio de la lectura permanece. Lo que no permanece tanto es la lectura en sí. Es decir, que yo lo que vivo, o sea, porque lo vivo. Libros fenomenal, libros en papel, por supuesto estoy hablando de los jóvenes. No les interesa el tema del libro electrónico, por ejemplo, aún viviendo están inmersos en esa especie de nube electrónica. Sin embargo, ellos consideran que el libro tiene que ser en papel, cosa que es curioso, pero bueno, es así. Y luego, respeto máximo hacia la lectura, cierta veneración incluso, como diciendo, la lectura está muy bien, o sea, está genial, pero leer poco. Sí. Yo, como decía Irati Jiménez esta mañana, ya tengo una edad en la que me siento demasiado mayor como para empezar a criticar a la juventud. O sea, bueno, porque si no ya empiezo a escuchar lo que decían de mí cuando yo era joven. Es que no se lee, o sea, es que esta juventud vaya música, vaya... Bueno, pues yo creo que es diferente, pero que hay una juventud muy potente y muy defensora de la literatura. Y ya. La gente cambia, pero es otra literatura, quizás. La época cambia. Sí, hay otra persona, ¿verdad? Bai, horrekin lotuta... Sí. Para jóvenes los de antes, para viejos los de ahora. Eta gertatzen da, kultura arloan... Y esto pues pasa en el ámbito cultural, político, en todas partes. Yo, por ejemplo, anoche estuve viendo un vídeo... Dos pasos... de Ertzainak y no sé cuantísima gente había allí delante. Y, por ejemplo, tengo 1000 ejemplos más. Pero, por ejemplo, en el caso de los originales,
Esos los escribe la gente, cada vez tenemos más autores, más autoras. Y en el mundo editorial de euskera vemos que hay muchos autores y autoras que han nacido más allá del año 2000 y que escriben, leen, son conocidos y conocidas. Y, por ejemplo, el Manifiesto Comunista o el Libro de Marx, en cuanto a cifras, se ha publicado más tiradas en el siglo XXI que anteriormente. Porque todos y todas hemos conocido el auge del ensayo también, ¿no? Hay 1000 fenómenos, 15 EM, por ejemplo, pues hay fenómenos localizados, pero se publican más ensayos con el tiempo y si vamos a cualquier librería, si vamos al apartado de ensayos, veremos que esos apartados son cada vez más grandes. Y los ensayos no los leen solamente la gente con mucha formación, también el público general, es algo accesible, la gente tiene estudios. Hay mucho que criticar, pero también tenemos que ser empíricos, ¿no? La ciencia es para algo. Y los datos nos muestran que la juventud ahora lee mucho. Yo no sé en qué se basan esos datos, si son encuestas o qué, pero son datos. Y en la feria de Durango me he pasado 30 años y año tras año vienen nuevos lectores y no solo eso. El día del estudiante suele ser un día en el que se venden muchos libros y no son los profesores y profesoras los que compran los libros, es el propio alumnado y no lo hace por obligación. Y pasa lo mismo en el ámbito de la música, etcétera. Es un debate muy recurrente, sí, pero como decía Iñaki, fijémonos también en las bases. Hemos visto que en el soporte, más bien, hemos visto también el auge de los vinilos. Hay discos que viven de vender vinilos. Y se están abriendo nuevas tiendas de vinilos. Cubo Records, Vinilora, en Vitoria. Y con el libro pasa algo parecido. El libro es algo que la gente adora. A veces de decoración en las estanterías, otros para llevarlo, leerlo, pero el formato también pesa, tiene importancia. Sí, bueno, igual con estas palabras tan bonitas de amor por la lectura y el libro, podemos ir cerrando porque se nos ha acabado el tiempo. El regidor ya me hace así. El pobre ya llevaba mucho tiempo haciendo ese gesto para que acabásemos. Ya lo hemos pillado, ya está. 1000 gracias a todos y a todas por venir. Claro, eso es. Estrella de Diego y Dani.